Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Hola María. Buenas Hola tardes. Mario, yo iba a decir que no ibas a poder estar, mira. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí, Carlos, sí. Sí. Bien. Si les parece bien, nos presentamos. Acá estamos los tres adjuntos de la Cátedra de Historia. Adelante, Mario, María. Mario, discúlpame. Sí. Eh, los, el profesor doctor Leonardo Palacios y Héctor Rivas también están para presentarnos todos. No, no los veo. Bien. Yo no me veo ni yo, ¿viste? Sí, yo te Sí, veo. yo te veo, yo te veo. Bueno, entonces no hago Bueno, lío. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la Cátedra de Derecho de Historia Constitucional Argentina. Todos los que conformamos esta cátedra les damos la bienvenida. Quizás Gracias. algunos de ustedes estén cursando ya como segunda o tercera materia o asignatura, pero quizás otros inicien esta cursada como la primera asignatura que tienen de la carrera. Por lo tanto, también les damos la bienvenida dentro de la carrera que es la Facultad de Derecho, la carrera de Abogacía. Mi nombre es Mariel Cecilia Martín, yo soy profesora de Historia como título, primer título de grado, y soy profesora adjunta de la cátedra. Ahora se van a presentar el resto de los compañeros y son todos varones, la única mujer soy yo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sangiorgi. Yo también soy adjunto de la materia. Bueno, y vamos a dar comienzo. Eh, Hoy va a haber un espacio para que veamos o para que vean conmigo la unidad 1. Y si Dios mediante, mañana veríamos la unidad 2. La idea es, en realidad, organizarnos de tal manera que podamos tener una cursada lo más previsible, si se quiere, y que podamos entender los temas, que ustedes puedan tener toda la bibliografía y puedan tener todos los elementos como para acceder a los temas. Es una materia muy compleja. Nosotros ya con los demás profesores hemos interpretado que es una materia que en realidad son tres materias en una y que entonces eso la complejiza un poco más. Pero bueno, la idea es acotar un poco los tiempos debido a que
es muy complejo porque ustedes seguramente deben estar cursando otras materias, entonces tratar de los jueves y los viernes, entre las 18:30 y 20, que van a ser los días que nos vamos a encontrar con los profesores, ustedes puedan acceder a una parte de la materia, digamos. Y nosotros que le demos a ustedes las herramientas necesarias para que puedan desde su casa acceder al resto de la información. Bueno, Carlos, sí. ¿te parece bien que como ellos van a tener el gusto de poder disfrutarte a vos durante toda la clase, que el doctor Mario Lucchesi Sí. se presente? Sí, Luego perdón. hago algunas indicaciones Sí. yo y ya me Bueno, deslindo me y parece. vuelvo a la cama, porque les cuento que esto que tengo es maquillaje, estoy en periodo de post vacuna de COVID que me agarró bastante mal. Así que Bueno, me parece bien. el Me parece doctor bien. Mario Lucchesi que se presente, por favor. Buenas tardes. La cátedra está integrada por 6 docentes. Estamos presentes en este momento la profesora adjunta Mariel Martín, el profesor adjunto Carlos Sangiorgi, que va a dar la clase correspondiente a la unidad 1, como bien había manifestado. Yo soy el doctor Mario Lucchesi, también profesor adjunto regular de la cátedra, pero también no los veo en este momento, por ahí en algún momento aparecen. Están los dos ayudantes, el doctor Leonardo Palacios, el doctor Leonardo Rivas, y para el segmento del derecho romano se encuentra el doctor Walter Pelli. Ahí lo veo el doctor Héctor Rivas, que es ayudante de cátedra, que se va a presentar también. Así que bueno, les deseo, como puse en el chat, una bienvenida formal a la Cátedra de Historia Constitucional y del Derecho Argentino, y que aprovechen, ¿cierto?, el desarrollo y la exposición del docente Sangiorgi, que va a hablar sobre la unidad número 1. Hasta luego. Gracias. Luego. Héctor. Héctor. Tiene ¿Querés el decir algo, micrófono. Héctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Rivas, soy profesor en Historia, soy abogado también, pertenezco a la cátedra, voy a adherir a las palabras de Carlos y de Mario. Queremos ser un vehículo para ustedes, para que tomen los conocimientos y aprendan los conocimientos de historia constitucional. Va a ser una materia que vamos a cursar con unas circunstancias extrañas por todas por esta pandemia, y nuestra idea es que ustedes logren los objetivos, que es, primero, aprobarla, y segundo, que tomen todos los contenidos del programa de Historia Constitucional. Antes de despedirme, quiero decirles que, bueno, yo voy a estar con ustedes en la unidad 11 y 13, en el mes de abril. Ya les voy a dar el programa, o le vamos a dar con la cátedra el programa. Pero antes de despedirlos, quiero recordar la memoria de Juan Carlos París, que falleció el año pasado, era un profesor de esta cátedra, fue el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, fue el decano de la facultad, era un hombre honesto, un abogado excelente, un gran compañero, un hombre probo en todo sentido, un ejemplo para todos nosotros. Y la verdad que si la República algún día sale de esta crisis moral y económica que tiene, va a ser por los valores y el legado de Juan Carlos París. Vaya hasta estas pequeñas palabras en su memoria, y lo recordaremos siempre. Gracias, Mariel. Saludos a todos. Chao. Muy adecuadas. Bueno, Carlos, si me dejas decirles algo antes de Espera, que una cosita quiero decirte. clase, Yo, que ya me retiro. No te retires. Quiero decirte que lo veo a Leo. Ah, bueno. Lo veo a Leo, no sé si está... Estoy acá, Carlos. Ah, ¿Cómo están? Bueno. Buenas tardes a todos. para que se presente. Es muy cortito, disculpen que entre unos segundos más tarde, adherir a las palabras de los profesores y las profesoras de la cátedra, que es un gusto integrar hace mucho tiempo. Espero, como dijo Héctor, y como en realidad deseamos todos, que tengamos la mejor cursada posible en estas condiciones, y ya nos estaremos viendo seguramente en las clases virtuales que nos correspondan.
Así que bueno, no les robo más tiempo, Mariel, así podés... No, está bien. Todo tuyo. Bueno, voy a decir unas palabras y después ya tiene toda la clase el doctor Sangiorgi. Primero, a todas las alumnas y a todos los alumnos les damos nuevamente la bienvenida. Después quisiera que el doctor Sangiorgi aclarara un poco el tema de la cátedra nuestra, que ahora estamos nosotros coordinando. Y quiero que les darle cuestiones metodológicas. Primero, por supuesto, tengan los micrófonos apagados o en la medida que se abra el debate, porque normalmente se escuchan ruidos que interrumpen el desarrollo de la construcción de este espacio de encuentro que hay entre los docentes y ustedes, ¿no es cierto?, que son los protagonistas de esta película. La cursada van a ser los días jueves y los días viernes de 18:30 a 20 horas. Se les va a comunicar permanentemente por la plataforma, que ahí está la plataforma y la cátedra, que es la Cátedra de Derecho e Historia Constitucional. Y específicamente yo quiero dar las indicaciones prácticas donde ustedes tienen que tener en cuenta que el programa de la materia actúa como una especie de hoja de ruta. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar y acompañar a cada uno de los docentes en esta hoja de ruta que es el programa. Cada uno de los docentes, o en este caso docente que soy yo, vamos a desarrollar una unidad en la cual en la plataforma, me estoy mareando con la cámara esta que da vuelta, la alumna Elizabeth, a ver si quedarnos, así los veo. Gracias, Elizabeth. Bien, no, seguimos. ¿Ya estamos? Bien, gracias. Bueno, entonces ahí va. Cursada, jueves y viernes de 18:30 a 20. Cada clase va a haber un docente encargado de una unidad específica. Todos cursan, todas las comisiones cursan en este horario, quiero que quede claro. Cada docente en su unidad va luego a subir a la plataforma el material que considere pertinente, ya sea en fuentes primarias, en fichas, en PowerPoint, en trabajos prácticos, ¿sí?, en líneas de tiempo. Eso desde el punto de vista metodológico e instrumental. Quiero que quede claro esto para que sepan cómo vamos a trabajar. Se espera que cada uno de ustedes pueda realmente no solamente conocer, comprender, apropiarse y especialmente que tengan un análisis crítico sobre este tema. Por eso cada uno de los docentes que integra esta cátedra son docentes formados, de gran trayectoria, con posgrados realizados y con gran compromiso en lo que es la tarea maravillosa que es la enseñanza. Por lo tanto, el proceso de enseñanza, que sería a cargo nuestro, por decirlo de alguna manera, y el proceso de aprendizaje, que está desde el lado de ustedes, en realidad es una cuestión de tipo, podríamos decir, dinámica, activa y dialéctica, en la cual es un encuentro permanente. Considero también indicar que van a tener 2 parciales donde se les va a indicar oportunamente la fecha de los mismos y los parciales son virtuales a través de la plataforma. Bueno, solamente esto para dejar ya en manos del doctor Sangiorgi la unidad 1, desearles que este viaje, tanto el doctor Mario Lucchesi, Héctor Rivas, Leonardo Palacio, mi persona y obviamente el doctor que va a desarrollar la clase hoy, espero que sea una ruta, un camino a recorrer que realmente
además de incorporar conocimiento, nos permita hacer un análisis crítico y encontrarnos a nosotros también, a cada una de nosotros y de nosotras. Les mando un abrazo grande y que tengan un lindo recorrido. Bueno, gracias Mariel. Gracias Leo. Bueno, bien, chao. Ahora vamos entonces a ver, como les dije, es un amplio programa. Entonces, como es un amplio programa y la materia abarca derecho romano, abarca historia del derecho y abarca historia constitucional argentina. Es decir, que abarca 3 materias. ¿Por qué? Porque antes eso eran 3 materias distintas. Se fusionaron y conformaron esta materia llamada Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Es decir, se juntaron. Bien. Podemos discutir si esto metodológicamente está bien, podemos discutir ciertas cosas, pero esa no es la idea de esta primera clase. La idea es que ustedes tengan un panorama de la historia del derecho, pero también de la historia de la Constitución, de nuestra bendita Constitución. Entonces, vamos a tener las unidades del programa, que yo no sé si ustedes también tienen el programa, pero sepan que vamos a ir por la unidad 1 hasta la unidad 15 inclusive. O sea, nuestra idea es llegar hasta el primer y segundo gobierno de Rosas. Si no existe el programa, cosa que existe, pero si ustedes no tienen acceso, bueno, me lo dicen y entonces yo les digo cuál es cada una de las unidades que van a ver. Pero pueden estar tranquilos, ¿por qué? Porque el desarrollo que comienza hoy y que va a terminar con la clase del viernes 23 de abril, ahí estaríamos dando la unidad 15, la última. El jueves estaría yo dando el comienzo del primer gobierno de Rosas, y el doctor Lucchesi estaría dando el segundo gobierno. Y ahí terminaríamos con toda esta parte teórica y con todas las unidades, que la idea es que ustedes vean durante este tiempo de jueves y viernes todas las unidades de la 1 a la 15 inclusive. Bien, ¿por qué? Porque esos son los temas que van a entrar en el parcial. Entonces, ¿por qué historia del derecho? ¿Por qué tendrían que ver ustedes historia del derecho? Y bueno, porque se presupone que van a ser abogados, van a ser juristas, y esto lo lleva a ustedes a mirar al pasado. ¿Qué hace un historiador? Bueno, el buen historiador es aquel que le pregunta y sabe preguntarle al pasado. Si le pregunta bien, va a tener las respuestas correctas. Si no le pregunta bien, va a tener muchos errores. Entonces la idea es esa, ¿no? Es comenzar con la historia, porque creemos que esta materia, que a ustedes les puede parecer complementaria y les puede parecer mucho más importante Civil 1, Civil 2, y todos los civiles, y todos los penales, y todos los... Yo les digo que ustedes tienen que conocer como futuros abogados lo histórico, por qué llegamos a donde llegamos y por qué tenemos la Constitución que tenemos y no tenemos otra, porque podríamos tener otro tipo de Constitución. Es decir, y ahí tenemos que entrar en lo que también podría llamarse historia de las instituciones argentinas. Así se podría llamar esta materia, sin llamarse historia del derecho y de la Constitución argentina. Es decir, que tiene muchas variantes, y eso es lo que pretendemos ver. Cómo actuaron nuestros hombres a través de las instituciones, porque ahí es donde vamos a ver el derecho, que es lo que ustedes tienen que saber. Ustedes pueden saber el artículo 1 del Código Civil, pero
la historia de por qué dice eso y no dice otra cosa, la tienen que ver en esta parte de esta materia. Bien. Los parciales en general, porque apunto primero a esta estructura, porque yo sé que ustedes van a estar muy interesados en saber de qué tratan los parciales. Bueno, miren, los parciales es simple, van a tratar de todos los temas que vemos. Simple, van a tratar de todos los temas. Si ustedes me dicen, bueno, sí, pero ¿qué me van a preguntar? Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué le vamos a preguntar? No lo podemos decir ahora. ¿Qué vamos a tratar de preguntarles? Bueno, a ver si de alguna manera con la pregunta y con la respuesta entendieron de qué se trata esta materia. Bien. Entonces, la unidad 1, que es la que yo hoy voy a desarrollar, tiene que ver con el accionar humano. O sea, tiene que ver con la importancia que puede producir un acontecimiento o que puede producir un hecho y que le permite a ese accionar humano ser parte de la historia. Bien. El punto 1 precisamente habla de la historicidad de lo jurídico y suena como un título raro, historicidad de lo jurídico. Bueno, precisamente la historicidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la existencia real, tiene que ver con la existencia real y comprobada de esos acontecimientos del pasado. Y entonces, miren, ustedes supongan, tal vez es muy dudoso la historicidad de los hechos que relataba Homero, pero en la Odisea, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente la historicidad de la caída del muro de Berlín está fuera de toda duda, de toda discusión. Ahí tienen la historicidad. ¿Qué papel juega? Pero nosotros tenemos que ver la historicidad de lo jurídico, o sea, lo que comúnmente llamamos historia del derecho. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. O también historia jurídica. ¿Qué estudia? ¿Qué estudia esta historicidad? ¿O qué estudia esta historia jurídica? Bueno, fenómenos, ideas jurídicas en el tiempo, ¿sí? Y sobre todo le va a preguntar qué incidencia o qué sentido tiene el derecho en la vida humana. Bien. Los juristas, ustedes también van a ser juristas el día que se reciban, han reflexionado sobre esta historia de lo jurídico. Diversos motivos, sobre todo, para ver por qué, vuelvo a repetir, las normas dicen lo que dicen y no dicen otra cosa. Y ahí entonces tenemos que ver el desarrollo del derecho, cómo se desarrolló el derecho a través del paso del tiempo. Bien, ¿y qué nos da eso? Eso nos da una seguridad. Ustedes deben haber escuchado, a modo de ejemplo, lo digo muchas veces, de que este país no tiene seguridad jurídica. Deben haber escuchado que en este país no hay grandes inversiones precisamente por la inseguridad jurídica. ¿Y qué es esto, inseguridad jurídica? Bueno, precisamente lo contrario de la seguridad jurídica que nos brindan, donde se respetan las normas. Si yo hago un contrato internacional por una inversión multinacional en nuestro país y no le respeto las cláusulas normativas de ese contrato, ahí va a haber inseguridad jurídica. Es precisamente lo que no tenemos que tener para que un país crezca. Entonces, esta seguridad jurídica se desarrolló a través del tiempo y a través del pasado, de esta famosa historicidad de lo jurídico, de esto que tiene que ver con la historia jurídica, que es lo que pretendemos que acá podamos abordar, que ustedes puedan entender y que ustedes puedan explicar, básicamente. Bien. Y acá aparece la cultura humana.
Aparece la cultura humana, ¿por qué? Y porque la cultura humana está en el proceso de la historia. Y la cualidad, una de las cualidades de la cultura humana, tiene que ver con la historicidad. Con la historicidad propiamente dicha y también con la historicidad de lo jurídico. Ahora, digamos que esta posible, tal vez, contradicción entre razón e ideas, o razón e historia, si ustedes quieren, nos va a llevar a preguntarnos si la historicidad nos aporta algo, si nos aporta algo, a través de las normas jurídicas. Y ahí es donde ustedes, cuando lean y se quieran ajustar a una norma, supongamos que yo le digo, las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Ustedes pueden pensar muchas cosas. Las acciones privadas de los hombres, no las públicas, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. ¿Ustedes piensan que esto es una norma correcta? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué las acciones privadas de los hombres están exentas de las autoridades de los magistrados? Y lo dice un artículo de nuestra Constitución, no es que lo digo yo. Entonces, esto fue el producto de la historicidad, del razonamiento de decir que ¿por qué mis acciones privadas tienen que ser juzgadas? Por eso, probablemente, no se pueda allanar una propiedad, porque la propiedad privada es inviolable, precisamente también por otra normativa que tiene que ver con esto, con la privacidad, con lo que nosotros podemos hacer en nuestro ámbito privado. Un ejemplo tonto, si ustedes quieren, pero por ejemplo, vestirse como se visten ustedes en su casa antes de salir a la calle, eso es un acto privado. Pero es un acto privado que se va a hacer público, ni bien pongan el pie en la calle. ¿Por qué? Porque ya se visualiza cómo están vestidos y la gente los va a ver. Eso ya se hizo público, dejó de ser privado. Entonces, ¿por qué llegamos a esa normativa? Ahí está la historia. El pasado nos ha dicho que esto es lo mejor para las relaciones humanas. ¿Sí? Y que es mejor reglamentarlo de esa manera a permitir que cualquiera se interponga en nuestras acciones privadas. Bien. Ahora, ¿tiene utilidad la historia jurídica? O sea, ¿es útil? ¿Sirve para algo? Es la pregunta que también ustedes se tienen que hacer. Y decimos que la vida humana es esencialmente histórica. Lo dijimos al principio. Y la vida humana social está formada por relaciones de muchas vidas humanas en ciertos aspectos especiales. Es decir, que la diversidad, el cambio y todas estas cuestiones que tienen que ver con la historicidad es precisamente algo que se predica de la vida humana en sociedad, de la vida humana social, si ustedes quieren. Bien. Entonces, abordar el tema de la utilidad de la historia jurídica es más o menos, presupone estudiar ideas, presupone estudiar construcciones jurídicas pasadas. ¿Por qué? Y porque precisamente la norma se hizo a través de un proceso y de una construcción humana. Por eso llegamos a la normativa que tenemos. Es decir, que deriva de varias cuestiones que tienen que ver con cuestiones que son cambiantes, necesidades concretas,
de cada momento histórico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea del historiador jurídico del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, ese tiene que ponerse en contacto con las fuentes narradas por los acontecimientos del pasado humano y tiene que explicarlos, tiene que ordenarlos, tiene que discernir respecto a ellos y a los cambios que se fueron dando en el pasado, ¿sí? Miren, hay un gran hombre de apellido Estrada que dijo que la historia es la conciencia de los pueblos. Cuando no dice la verdad, la corrompe. Vaya si sirve para los tiempos en que vivimos, ¿no? Bien, entonces es común ver en el acervo cotidiano que mucha gente dice que el hecho histórico se repite. Bueno, sepan que no. Eso es un error. El hecho histórico no se repite. Los hechos históricos son únicos, son unívocos. Y todos los hechos son irrepetibles. ¿Se pueden parecer? Sí, sí. Un golpe de Estado se puede parecer a otro golpe de Estado. Probablemente, pero no va a ser igual. Argentina tiene una mala, muy mala historia de los golpes de Estado cívico-militares. Aprendan que los golpes de Estado en la Argentina nunca fueron militares, siempre fueron cívico-militares. ¿Sí? Siempre le fueron a golpear la puerta a los cuarteles. Los civiles. Es decir, que esa mala experiencia que nosotros tenemos no se repite, fueron distintos. El golpe del 30 no tiene nada que ver con el golpe del 76. ¿Sí? Es decir, las circunstancias históricas y el contexto histórico era totalmente distinto. Aprendan, un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, todo tiene que tener un determinado contexto para que el acontecimiento entre en ese contexto. Ahora, el hecho entonces histórico, dijimos, es unívoco, es irrepetible. ¿Qué es lo que es cambiante? El suceder histórico es cambiante, porque eso sí está formado por hechos particularizados, y esos están conectados a través de relaciones entre diferentes sucesos. Es distinto, es otra cosa. Bien, entonces, considerar a la historia la tenemos que considerar de alguna manera como evolutiva o genética. Nos obliga entonces a encontrarle a la historia un aspecto científico, ¿sí? No ya como narrativa de los hechos, ¿sí? No es hechología la historia es una ciencia, pero para que sea una ciencia, ¿sí? Y que pertenezca de alguna manera al sector de la cultura, entonces las ciencias empiezan a distinguirse unas de otras por el objeto, por el sujeto, ¿sí? Y además por los métodos. Toda ciencia tiene un objeto, tiene un sujeto y tiene un método. Bueno, el método histórico es un método, ¿sí? Y ahí es donde el concepto de suceder singular, de ese que hablábamos antes, lo tiene en su peculiaridad y en su individualidad. Entonces, la ciencia de la historia es y tiene sujeto, objeto y método. Y ahí podríamos hablar de un método científico, por supuesto. ¿Hay escuelas? Sí, claro que hay escuelas, hay muchísimas escuelas. Por ejemplo, el positivismo
es una escuela del conocimiento, a través del conocimiento científico, perdón. Y esta escuela, bueno, ustedes la tienen que haber sentido nombrar, mucho antes de acceder a la carrera de abogacía. Entonces ahí encontramos una escuela de pensamiento con actividades científicas y que se efectúan en el marco del análisis de hechos reales verificados por la experiencia, básicamente, ¿sí? Pero que hay que legitimar, bien digo, ese estudio científico, y para eso también tienen su propio método. La necesidad de estudiar científicamente al ser humano apareció en relación a un hecho muy paradigmático como fue la Revolución Francesa, es decir, obligó a estudiar a partir de ahí a la sociedad y al individuo. Y por primera vez se hizo esto. Y ahí apareció también una metodología histórica. Y el positivismo encuentra, sobre todo en las pruebas documentales, un exceso de confiar en los datos por parte del positivismo, pero una escasa síntesis interpretativa que tiene el positivismo, ¿sí? Y que otras escuelas no tienen. A modo de ejemplo va el positivismo, ¿no? Solo a modo de ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de la historia del derecho? Ustedes, y yo voy siguiendo más o menos el programa, y ustedes tendrán ahí en el programa que dice etapas en la historia del derecho, se habla de inicial, heurística, sistemática y expositiva. Esas serían las etapas. Bien, entonces, si el ser humano, el hombre, en su conducta social, construye esos cauces que van, a veces pueden ser insuficientes, pero dan origen entonces a una abundante bibliografía que permite que no todos piensen de la misma manera respecto a estos puntos que yo acabo de darles y a estas etapas. Bien, entonces, digamos que la historia del derecho, así como nosotros queremos que se sepa, apareció en tiempos relativamente modernos, ¿sí? Y apareció precisamente como eso, como una disciplina, ¿sí? Destinada a investigar todos los sistemas jurídicos del pasado y cómo fueron evolucionando, ¿verdad? Bien, ahora, hubo que observar, entre otras cosas, hubo que ver, mirar, experimentar, explicar principios, ¿sí? Principios y causas también, utilizando una metodología. Esa metodología tenía que ver con el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos también. Entonces, ¿qué hace la historia? Bueno, como ya les dije, la historia es saber preguntarle al pasado. Y en este caso, tenemos que saber preguntarle al pasado valiéndonos de las fuentes materiales y de las fuentes formales. Entonces, acá aparece el historiador jurídico mediante un método histórico. Y eso es lo que nosotros tenemos que hallar de alguna manera. La primera etapa, esa etapa inicial de la que yo le hablé, el historiador jurídico suele delinear los límites temáticos, geográficos y cronológicos.
del tema, por supuesto, que eligió, del tema. Entonces, planteé hipótesis, por ejemplo, averiguar en qué se funda la crítica de Kelsen al derecho natural, por ejemplo. Vuelvo a repetir, averiguar en qué se funda la crítica de Kelsen al derecho natural. Ya van a saber quién es Kelsen, ya van a saber cuál fue la crítica que le hizo al derecho natural. Pero es una pregunta, simplemente ahora lo planteo como una pregunta. ¿Sí? Y para eso, entonces, ahí estamos delineando el tema. Bien. Esa es la etapa inicial. Después viene la etapa heurística. Es decir, esta palabra viene del griego, significa hallar, hallar. Es como una especie de pesquisa que hace el historiador. Y cuando el historiador se pone entonces en contacto con las fuentes, que ya vamos a hablar ahora de las fuentes para que sepan cuáles son, las estudia, las analiza, y extrae de ellas cosas. Por supuesto que para esto tiene una técnica, pero extrae cosas que le interesan para hallar precisamente y buscar sobre ese tema. Digamos, es como una reconstrucción, si ustedes quieren. ¿Sí? Bien. Ahora, dijimos fuentes, y no podemos dejar de nombrar, cuando decimos fuentes, a qué nos estamos refiriendo. Bien. Cuando decimos fuentes, estamos hablando de fuentes escritas, pueden ser manuscritas e impresas, pueden ser documentos públicos, pueden ser documentos privados, documentos públicos, actas de sesiones del Cabildo, por ejemplo, colecciones legislativas del Congreso, las privadas, bueno, papers de los partidos políticos, por ejemplo, restos arqueológicos, ¿por qué no? Después tenemos las iconográficas también, que tienen que ver con obras plásticas, pintura, escritura, etcétera, etcétera. También están las gráficas, fotos, planos, etcétera, etcétera. Y después tenemos otras fuentes como los testimonios orales. Estos que pueden venir de testigos, pueden venir de protagonistas. También tenemos grabados, etcétera, etcétera. Ahora, las fuentes materiales, o de producción, como también se las llama, del derecho, están constituidas por todo aquello que tiene que ver con el derecho, donde surge el derecho. Es decir, con factores que determinaron el contenido de las normas. ¿Sí? Ojo que decimos normas como podemos decir artículos. Es lo mismo. Decimos normas, decimos artículos. Entonces, esas son las fuentes materiales o de producción. Después están las fuentes formales del derecho. La costumbre, por ejemplo. Fuente no escrita. Están las leyes, por supuesto. O fuentes escritas, también llamadas, que vienen de los órganos competentes del Estado y también vienen de las doctrinas. Por ejemplo, la costumbre hace que en un remate se levante la mano. Antiguamente, hoy ya no existe. Gran parte ya no se levanta más la mano. Pero podría levantarse la mano para hacer una oferta. Eso viene de la costumbre, no está escrito eso. Pero sabe que el que levanta la mano está haciendo una oferta. ¿Sí? Bueno, y está en las normas, que no son normas, sino que son fuentes no escritas. Ahora, ambas fuentes, las que acabo de nombrar, son antecedentes del derecho. Y entonces, ¿qué conforman? El sistema jurídico, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y de qué nació el sistema jurídico? De las necesidades.
¿De cuáles necesidades? De las necesidades de las relaciones sociales. ¿Por qué hubo que poner el que matare en el Código Penal? ¿Por qué hubo que poner eso? Porque parece ser que presuponemos que la gente puede matar. Que lo correcto, lo ético y lo moral es no hacerlo. Pero el Código cree que todos pueden hacerlo, por eso dice el que matare. No habla. Las normas hablan en abstracto. No hablan de Pedro ni de Juan, hablan en abstracto. Pero cuando dicen el que matare, bueno, es que todos lo podían llegar a hacer. Y entonces, de esa manera, la normativa dice que las relaciones humanas y vivir en sociedad puede traer esos problemas, que pueden terminar mal. ¿Sí? En lo que tiene que ver con las fuentes del conocimiento, así como se las conocen, esas pueden ser extrajurídicas o jurídicas. Por ejemplo, a partir del origen de la historia jurídica, como disciplina autónoma, que yo les dije que es más bien moderna, que tiene métodos y objetivos propios, esto surgió a partir de la escuela histórica del derecho en Alemania. Los alemanes en esto han sido precursores. Historiadores como Carlos Federico Eichhorn, Federico Carlos Savigny, Mommsen, etcétera, etcétera. Ustedes verán que en las citas del viejo Código de Vélez, ¿sí?, ahí van a encontrar muchos autores de todos los países. Ya ustedes tienen un nuevo código vigente, pero no estaría mal aquel viejo Código de Vélez con tantas citas para conocer la historia del derecho jurídico, porque ahí se citan a los franceses, a los alemanes, ¿sí?, basado en el esbozo de Freitas. Entonces, todas, en aquella época en donde nosotros éramos estudiantes, se nos preguntaban qué comentario tenían ciertos artículos, la cita de los artículos, y además, referencia a qué hacían esos artículos. Bueno, el nuevo código no lo tiene, y se pierden el placer de leer a un grande como fue Vélez Arfiel. No estaría mal leer algunas de los comentarios que hace a ciertos artículos el doctor Vélez Arfiel. Bien, también existen, como les dije, fuentes jurídicas, les nombré extrajurídicas, y existen fuentes jurídicas del conocimiento, que son obras muy resonantes, por ejemplo, Historia del Derecho y de las Instituciones Alemanas, es un clásico. El Ensayo Histórico Crítico sobre la Legislación y Principio de los Cuerpos Legales de los Reinos de León y Castilla, otro clásico, ese de 1808. Teoría de las Cortes de 1813. ¿Sí? Es decir, que tenemos mucho para leer y mucho para ver de la historia jurídica. ¿Qué hace el historiador con todos estos elementos, con todas estas fuentes, con todas estas cuestiones utilizadas en su trabajo? Los ordena, los construye un proceso, describe, si ustedes quieren, y luego comienza esta etapa donde en el punto decía sistemática. Yo en un punto hablé de la etapa sistemática. Bueno, ahí es donde empieza el historiador, ¿sí?, a sistematizar toda esta cuestión.
Es decir, ahí obra como una manera de unir todo esto y ponerlo en orden. Entonces, hago un proceso, construyo y lo pongo en orden y lo sistematizo, para poder entonces tener ese cuerpo normativo para que los demás puedan utilizarlo. La última etapa es la expositiva. Y la expositiva tiene que ver donde el historiador jurídico presenta los resultados de su investigación. Es decir, los resultados y su reflexión y crítica a lo que él sistematizó. Es decir, tiene varios aspectos: planteos, desarrollo y conclusión, como tiene cualquier monografía, ¿sí? Y explica las razones por qué delimitó el tema, por qué lo hizo de esa manera y no de otra, por qué la hipótesis de trabajo fue esa, por qué utilizó cierto material y no otro, que aplicó un lenguaje apropiado. ¿Por qué? Porque esto no solo lo van a leer académicos o especialistas, sino también lo van a leer los estudiantes. Entonces, tiene que haber un lenguaje apropiado, entendible, porque si no es un lenguaje entendible, no sirvió de nada. Solo lo entiende el autor, solo le sirve a él. Y dijimos que la utilidad de lo jurídico tiene que servir. En tiempos en que vivimos, el utilitarismo parece ser el mejor camino para llegar a las soluciones. ¿Qué busca la gente hoy en día cuando los vayan a ver a ustedes? Cuando futuros abogados los vayan a ver, ¿qué van a buscar ustedes? Soluciones. No me digan qué puedo hacer. Soluciónenme en el problema que yo le traje. ¿Qué trajo usted? Un desalojo. ¿Y qué quiere? Que lo desaloje. No, pero según el código. No me explique que diga el código. Usted tiene que ser utilitario. Si no, me voy a uno que me solucione el problema y me saque la persona del lugar que está poseyendo sin derecho, sin buena fe, está usurpando, como se dice comúnmente, mi vivienda o mi propiedad. Bien. Entonces dijimos que los historiadores jurídicos no se limitan al estudio de las normas sancionadas oportunamente, no es solo eso lo que hacen, sino que investigan, interpretan lo referente entonces a la vida real de los hombres. El derecho es eso. ¿Dónde va el derecho? Detrás de las acciones de los hombres. Miren, hace muchísimos años, los robos en las tumbas, porque se acostumbraba la gente, se las enterraba con sus alhajas y con todo lo que le había pertenecido durante su vida, iban junto con ello. Entonces había gente malviviente que se dedicaba a robar de esos lugares esas joyas. Y el delito no estaba tipificado. Es decir, tipificado significa no estaba el tipo en el derecho penal. No había una sanción contra el que robara o el que cometiera ese tipo de delito. Bueno, se tuvo que reglamentar. ¿Sí? Se tuvo que reglamentar y se tuvo que normatizar. ¿Por qué? Porque el derecho va detrás de las acciones de los hombres. Hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos que reglamentar? Los delitos informáticos. ¿Por qué? Porque hoy la informática es tal vez la herramienta más eficiente que estamos usando todos. Entonces existen delitos informáticos. Bueno, como la normativa va detrás de las acciones de los hombres, hoy tenemos que tipificar el delito informático. ¿Bien? Es decir, que ahí es donde ustedes tienen que apuntar
cuando quieran interpretar por qué la historia de lo jurídico es como es. ¿Bien? Ahora bien, entonces decimos, ¿cuál es el fin del derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? No es el conocimiento, pese a que ustedes crean que sí, sino que es la acción. El fin del derecho es la acción. Y el bien entre todos que pueden realizarse, esto es otra cosa, porque estamos hablando ya de tema filosófico, es la felicidad. Todos queremos ser felices, pero eso que lo analicen los filósofos. Nosotros, los juristas, tenemos que analizar cuál es el fin del derecho. Y vuelvo a repetirse, es la acción. Es decir, es lograr que a través de las normativas alcancemos el bien común, el bien de todos, el bien común, el bien para toda la sociedad en su conjunto. Cuando se hizo y se aprobó la ley del aborto, ¿qué se buscó? Pese a las diferencias que pueda haber entre unos y otros, lo que se buscó es legitimar y se buscó poner una normativa que buscase de alguna manera la solución a la problemática que es este tema. Se dividen las aguas por cuestiones religiosas, por cuestiones históricas, filosóficas, ustedes como se llaman, pero normativamente había que reglamentarlo. Y así se hizo. Es decir, que se fue detrás de la acción de los hombres. Podemos discutir, si quieren, en alguna oportunidad, si tuviésemos un presencial, discutiríamos si esto está bien o está mal, y vamos a ver las distintas posturas de cada uno, pero eso tiene que ver con cómo fuimos formados cada uno de nosotros, y en qué creemos, en qué no creemos. Y entonces es una discusión que va a poner la subjetividad de cada uno de ustedes. Y ante la subjetividad de cada uno de ustedes, no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos a ver las distintas posturas. Y eso es lo más importante. Comprender que el disenso es positivo. Ahí leo, de acuerdo a nuestros ideales vamos a estar de una postura, bueno, eso lo debo haber dicho yo. Bueno, es decir, cada uno adopta una postura frente a un hecho. Pero como la normativa no es para nadie en concreto, sino es para la generalidad de los humanos, ahí es donde el legislador debe legislar pensando en la sociedad y pensando en lo que la sociedad necesita. ¿Bien? Entonces, seguro que no vamos a discutir que la sociedad está buscando el bien común, el bien de todos. Que todos trabajen, que todos tengan su vivienda, que todas puedan tener su familia, aquellos que quieran tenerlo, que aquellos que quieran tener un hijo lo puedan tener, que aquellos que puedan viajar, que aquellos que no quieran viajar, no viajen, que aquellos que quieren comer afuera de su casa puedan comer afuera de su casa, que aquellos que no les gusta comer fuera de su casa y les gusta comer en su casa, que coman en su casa. Es decir, estamos buscando el bien de todos. ¿Se puede? Parecería que en la Argentina no, pero se puede. En la Argentina parecería que no. En Suiza sí, en Suiza parece que dicen que sí. En los países nórdicos parece que, bueno, más o menos todos están de acuerdo que se puede vivir tranquilamente en sociedad y nadie se queja, por lo menos no como se quejan acá. Es decir, que parece que el bien común existe y puede ser logrado. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué sé yo? No sé. Eso algún día, ¿qué nos pasa? No lo sé. Algo nos pasa, ¿no? Por ahí hay alguien que hace con la mano, pero bueno,
Bien, algo así, como algo así, que no sé qué es, pero, a ver, ¿querés que te habilito el micrófono? A ver. Pará, porque... A ver, ahí me Ahí escucha. está. A Sí, ver, pero decí. lo que digo es que queremos esto y también queremos esto, y entonces nunca llegamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos en realidad. Esa era la cuestión. Bien. Sí, exacto. Bueno, sí. Esa es una de las problemáticas. Bien. Sí. Queremos una cosa, queremos la otra. Bueno. Es evidente que, lástima porque yo con una clase más dinámica de presencial, dejaría que hablen todos los que tengan ganas de hablar. Y acá también lo podemos hacer, es más, pero vamos a hacerlo. No, o sea, vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo. Es difícil, pero ¿cuántos son? 68. Bien, son 68. Solo les pido que, bueno, que si en algún momento se da, lo charlamos, Lo charlamos. Ahora, quiero ir a la parte de la historiografía como proceso judicial. Es decir, primero saber qué significa historiografía. Es un término bastante viejo, acuñado por Tomás Campanella, que tiene que ver, digamos, con el arte de escribir correctamente la historia. El acto de escribir correctamente la historia. Es decir, por ejemplo, Croce, o Croce, como ustedes quieran, habla de la totalidad del conocimiento histórico, por ejemplo, cuando habla de historiografía. Y también ahí hace un poco de mezcla entre historicismo e historiografía, que para él más o menos equivalen a lo mismo y tienen que ver con la ciencia de la historia. Y él es quien afirma que la vida y la realidad son historia, la vida y la realidad son historia y nada más que historia. Fíjense que ya el hombre se va más allá de todo. Bueno, en nuestro caso, estos conceptos nos sirven más que nada para describir la historia jurídica, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Para decir que la historia jurídica entonces no es un hecho mental, no es que pensemos solamente, no es una cuestión que tiene que ver con una idea de valor solamente, sino que es una construcción humana para los humanos. Eso es el concepto que nos tiene que quedar. La historia jurídica es una construcción humana para los humanos. Y ahí vamos a encontrar entonces, por ejemplo, si nos alejamos mucho, la Constitución de Atenas, por ejemplo, que Aristóteles escribió hacia el año por ahí 323 a.C. Ustedes esto se lo pueden preguntar al profesor de Derecho Romano, y si no lo ven en el Manual de Derecho Romano de Luis Rodolfo Argüello, y ahí van a ver qué precioso que es el derecho romano, a mí me gusta mucho, pero también van a ver cómo se van, por ejemplo, en la historia de la Constitución de Atenas, lo que se va haciendo es eso, es un estudio que hace Aristóteles, pormenorizado de todos los sucesivos regímenes políticos de esa ciudad, de Atenas, lógicamente. También de otras constituciones, pero básicamente de Atenas, que es la que nos interesa. ¿Sí? Pero, ¿podemos apuntar a esta manera? No debemos. Vamos a apuntar al estudio de la disciplina, nosotros, con lo que ustedes van a ver, como una disciplina autónoma, como que tiene sus propios métodos, tiene sus propios objetivos, ¿sí? Y es una ciencia moderna que nació a principios del siglo XIX. Ahí es donde nosotros tenemos que, entonces, apuntar. Bien. Para eso tenemos que bucear un poco en quiénes fueron nuestros antecedentes, o si se quiere, hacia dónde vamos. Y acá juega un papel muy importante en las universidades.
Porque las universidades empiezan a intervenir a través de sus profesores, de sus investigadores más distinguidos, y empiezan entonces a elaborar todas estas teorías que tienen que ver con los antecedentes del derecho. Ya les nombré algunos, pero bueno, básicamente podemos nombrar en Italia a Saivioli, podemos nombrar a Vesta, a Calasso. Yo nombro Italia porque hay una historia muy importante ahí del derecho. También en España, don Eduardo de Hinojosa, y algunos otros más. Bien. En nuestro país el precursor del derecho o del estudio del derecho indiano se debe a la labor de Ricardo Levene. En 1924 apareció su gran obra de Introducción a la historia del derecho indiano, y ahí presenta un panorama sistemático de esa materia, y él fue un referente durante mucho tiempo a través de esa historia, o sea, de introducción a la historia del derecho indiano, que permitió a otros continuar. También se le debe a este autor los primeros estudios orgánicos sobre la historia jurídica argentina. Comenzó en 1942 con la publicación Introducción a la historia del derecho patrio, y concluyó por ahí con el tomo 11, para que vean ustedes cómo se escribía antes, de su gran historia del derecho argentino, entre 1945 y 1958. Y él es muy importante porque formó y fundó un Instituto de Historia del Derecho desde 1937 que funciona en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, tenemos autores nacionales, podríamos recordar a Enrique Ruiz Guiñazú, también, ¿por qué no?, que habla de la magistratura indiana, a Emilio Ravignani, un gran historiador, que habla, él tiene escrito un libro sobre historia constitucional de la República Argentina de 1927, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que encontramos ahí plasmado es precisamente toda la historia de los precursores. Bueno, acá la temática sigue con ius y derecho y la idea latina del lex. Eso es el punto que continúa. Ius y derecho, la idea latina del lex. ¿Bien? Bueno, la palabra derecho deriva de un sustantivo del latín vulgar. El latín vulgar es el idioma que se hablaba corrientemente en los territorios del Imperio Romano desde mediados más o menos del siglo III de nuestra era. El sustantivo directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley y a la norma. Vuelvo a repetir entonces, ahí nos aparece también el sustantivo directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma. A ver, lo que muchos autores dicen, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Sin torcerse a un lado ni a otro. Eso lo podemos decir, a ver, en sentido lato, podríamos decir que significa recto, que significa igual, que no se... Ahí está. Sin torcerse ni a un lado ni al otro. Pero en un sentido más restringido podríamos decir que este concepto equivale a ius, que ya vamos a decir qué es.
¿no? Pero ius, ya vamos a llegar. Esta voz entonces latina, que entró a nuestro idioma con muchos vocablos. Por ejemplo, entró con el vocablo jurídico. Jurídico. ¿Y jurídico qué es? Y jurídico es lo que está referente o ajustado al derecho. Jurídico es lo que es, entonces, referente o ajustado al derecho. Jurisconsulto, que se aplica a quién, con el correspondiente título, jurisconsulto, habilitante, profesa la ciencia del derecho. También por el vocablo justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según el derecho y la razón. O sea, ahí entró entonces esta voz latina con distintos vocablos a nuestro derecho. Entonces, decimos, derecho, tiene que ver con la norma que rige, que no, sin torcerse hacia un lado o al otro, ¿sí? Y rige, como dijimos, la vida de las personas para hacer posible la convivencia social. Entonces, ahí tenemos la norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, y rige la vida para hacer posible la convivencia social. Entonces, la palabra derecho surge tras la época del secularizado derecho romano, y da raíz, da origen a dicho término en los sistemas actuales, en los que hoy conocemos. Por ejemplo, en italiano se dice diritto, en portugués direito, en rumano se dice dreptu, droit en francés, rai en inglés, recht en alemán. Es decir, que entró la palabra derecho a todos los idiomas y a todos los pueblos. Entonces, habíamos dicho anteriormente que el derecho no se limita a una función de describir normas. No se trata de describir solamente normas sociales de convivencia. No es solo eso. Dijimos es elaborar conceptos. Dijimos que es poner en marcha algunos procedimientos. ¿Para qué? Y para elaborar conceptos, para poner de alguna u otra manera en la comunidad y que sirva y sea útil en su aplicación para el bien común. Ustedes no olviden que los romanos eran pragmáticos por excelencia, eran pragmáticos, ¿sí? Y designaron al derecho con la voz latina ius, I-U-S, ius. Entonces, esa ius, comprensiva tanto del derecho objetivo, el ius civile, el derecho civil, el ius gentium, el derecho de la gente, de los extranjeros. ¿Qué entendían ellos? Esto, entonces, entendiendo como una norma. ¿Y qué hace la norma? Y regula con carácter obligatorio las relaciones humanas, las relaciones sociales. Pero tienen también un sentido subjetivo, ¿sí? El ius utendi, el ius fruendi, o sea, que tiene que ver con la persona. Es decir, como facultad, como poder, porque el orden jurídico tiene facultades, tiene poderes que se le reconocen a un sujeto o no se le reconoce. La patria potestad, ¿quién la ejerce? Los padres. Bueno, es un derecho para los padres, no es un derecho para los hermanos.
prima facie. Pero la patria potestad es un derecho para los padres, ¿sí? Bueno, hay derechos que tienen que ver con la persona, con el sujeto. En el sentido objetivo, Celso, ustedes van a escuchar en derecho romano hablar de Celso, un jurista enorme. Él lo define precisamente al ius como ius ex ars boni et aequi, es decir, el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Para Ulpiano, también un gran jurista, la definición de Celso, la que acabo de decir, es más bien poética, dice. No, es una visión poética del derecho. Es buena, pero es poética. Y Ulpiano entonces dice y rescata el concepto de ius, pero desde un aspecto más real. Es decir, dice, es un proceso orientado a buscar lo bueno, es un proceso orientado a buscar lo bueno y lo equitativo, y no lo estético, como decía Celso. ¿Sí? Es decir, es un aspecto más real el de Ulpiano. Ahora bien, hay otros famosos preceptos del derecho de Ulpiano. Ulpiano dijo otros preceptos que son muy importantes para que ustedes vean la impronta que tuvo el derecho. Dice, por ejemplo, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Repito, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Honeste viveri, alterum non laedere, sum quique tribuere. Es decir, lo que acabo de decir. Entonces, esta separación, ¿sí?, no fue absoluta entre todos los romanos. También podemos citar al gran jurista Paulo. Ya les nombré tres: Celso, Ulpiano y Paulo. Por ejemplo, él dice que no todo lo que era jurídicamente lícito corresponde a las normas morales. Preceptos. Estoy diciendo nada más que preceptos. ¿Por qué digo estos preceptos? Para que ustedes vean lo pragmático de los romanos y de lo que designaron al derecho con esa palabrita ius y lo que ellos pensaban que era el derecho. Entonces, estas expresiones que algunas... cuidado con el latín, cuidado con el latín. Yo entiendo que el latín es una... a ver, el latín abundan características de su época y sobre todo tiene que ver con una expresión concreta. El latín tiene que ver con una expresión concreta, es decir, digamos, pertenece según los doctrinarios más a los pueblos primitivos. Y en cambio, lo abstracto, el pensamiento y la expresión de lo abstracto supone un proceso de elaboración. Y eso tiene que ver, según los doctrinarios, eso tiene que ver con pueblos y gentes cultos, ¿sí? La abstracción. En cambio, el latín es más concreto. Y muchas de estas cosas están en latín. Digamos que el latín no transmite significado, sino que el latín transmite espíritu en acción. Espíritu en acción.
Y por eso la lex con X es ley, ¿sí? Está perteneciendo, está ausente en países como Inglaterra, donde no pudieron desplazar todos estos términos germánicos, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. Entonces, hay cosas que no se pudieron imponer en esos países, ¿eh? Por ejemplo, el directum, por decir algo. Bueno, bien, sigue entonces la voz lex. Bueno, ya estamos terminando, estamos cerca de las 8. Decimos entonces que la acepción legal del lex triunfó definitivamente en todo lo que puede ser indoeuropeo. Esta concepción de la lex como significativo de la ley, si bien no triunfó en algunos países, sí triunfó en todo la parte indoeuropeo. Bien. Bueno, acá terminamos. Yo quiero que ustedes comprendan que muchas de las cuestiones de derecho romano la van a ver con el doctor que tiene a cargo la cátedra de derecho romano. Es decir, que a ello ustedes pueden acceder preguntándole todas estas cuestiones, también si quieren, históricas del derecho. No habría problema, y de hecho, él les va a dejar seguramente abundante bibliografía para que accedan a esto. Básicamente nos interesa que comprendan por la importancia de la historia del derecho. Mañana, Dios mediante, tendríamos que ver las primeras ideas filosófico-jurídicas y el pensamiento filosófico-jurídico en Grecia. Es entonces la unidad 2, que tiene que ver con los orígenes del naturalismo, los reyes, el código de Hammurabi, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto también es muy histórico, pero que hizo a los primeros antecedentes del derecho, que por supuesto muy lejos de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. La clase es hasta las 8, tenemos casi 10 minutos, si a alguno le quedó... A ver, Pedro Huitrago levantaron la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Porque yo, como no... Pedro Huitrago. A ver, ¿dónde está Pedro Huitrago? Pedro, bien, ahí, ahora te estoy viendo. ¿Querías hacer alguna pregunta? ¿O no? No. Bueno, no, acá me pareció... No, Pedro Huitrago no quiere hacer ninguna pregunta. Bien. Me aparece, 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? A ver, no lo sé. ¿Alguien levantó la mano para preguntar? No. ¿Ahí se me escucha? Sí, Pedro, sí, ahí te escucho. Seguramente era el micrófono de los auriculares. No, Bien. quería hacer una consulta por el tema del material bibliográfico, porque, por ejemplo, voy para lo de la historia de Constitución, o sea, voy para el curso, pero solo tengo datos de o el segundo cuatrimestre o de las clases del 2020. Bien. Bueno. Por ejemplo, de ahora de lo que todo habló, no sé si había información anterior que tuve que haber leído, pero no me aparecía nada en el curso. Bueno, yo voy a hacer lo posible para publicar lo antes posible algo de todo esto, o sea, todo lo que más se pueda. El programa tiene una bibliografía básica que se compone de, y yo ya se los nombré, el Manual de Derecho Romano de Luis Rodolfo Argüello, tienen Historia del Derecho de Ricardo Rabinovich,
Después tienen los... Historia Constitucional Argentina, del que fue titular hasta el cuatrimestre pasado, el doctor Furundarena. También tiene Historia del Derecho Argentino por Ricardo Levene. Y tienen Las Ideas Políticas en Argentina de José Luis Romero. ¿Y eso es todo para el primer...? No, en realidad esto abarca toda la materia. Ustedes, yo no sé cómo están con el tema de poder acceder o no presencialmente a la biblioteca. A la biblioteca de la facultad. Yo no sé si ustedes acceden. ¿Pueden acceder o no pueden? Además de la biblioteca que nosotros podemos hacer virtual. No. Aparentemente dicen que no. No porque no se puede entrar a la facultad, básicamente. Dijeron que estaba cerrada. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Puedo hacer Bien. una consulta? Sí, Silvia, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Ya se saben las fechas de los parciales? No, todavía no. No, pero se va a saber prontamente porque, bueno, yo estimo que ustedes piensen que nosotros tenemos la última clase el 23 de abril. El 23 de abril sería la última clase. Posterior a esa fecha, tiene que estar el parcial. Entonces, ya estamos, abril, estamos hablando de mayo. No tengo la fecha, pero uno presupone que si terminamos la cursada, ahí, yo no lo tengo. Antiguamente se programaban, ¿ustedes tienen comunicación con el centro de estudiantes? Sí. Sí, bueno, bien. Entonces, yo les diría, pregunten en el centro de estudiantes, que son quienes seguramente saben las fechas, porque esas fechas deben programarse, tanto la fecha del parcial como del recuperatorio. Así que estimo que debe estar publicado. Hay un problema con la presencialidad. Yo no tengo la fecha, pero ustedes le pueden preguntar. Bueno, mañana tienen conmigo, pero probablemente habría que ver si en la próxima semana ya tenemos la fecha. De cualquier manera, si yo las tengo, la publicamos en el campus virtual, ¿sí? O mandamos un mensaje a todos ustedes de cuándo es la fecha. Bien, una consulta más. Yo compré un libro que hizo usted de Historia Constitucional Argentina. Sí. No sé si lo ve. Sí. Con Bueno, ese libro, ¿qué módulos podría cubrir? ¿Quién escribió ese libro que vos me mostrás? Usted. Ah, bien. Ustedes verán que yo no lo nombré. Eso abarca todo lo de constitucional, absolutamente todos los puntos de constitucional. O sea, toda la materia, todo lo que se va a dar está en el libro. Claro, sí. Menos la parte, a ver, yo te diría, no sé si vos tenés el programa, Sí, pero lo tenés. Bueno, eso abarca, y lo que pasa es que está mal que yo tenga que mostrar otro libro mío, pero no lo voy a mostrar, porque está mal que lo haga. Entonces no lo muestro. Ya sabemos que hay otro. Sí. Pero no sé, yo en realidad quería dejarlo sin hacer ningún tipo de publicidad, quería dejarlo en la biblioteca, para que ustedes pudieran sacarle fotocopias y ese tipo de cosas, pero no lo puedo dejar en la biblioteca porque no hay biblioteca. Digamos, hay biblioteca pero no acceden, entonces es complejo. Pero bueno, vemos alguna manera de que puedan acceder a toda la bibliografía. Es decir, que con ese libro, en tu caso particular, todo lo que tenga que ver desde la unidad 11, ¿sí? 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y la última también. Bien. Es decir, que desde la unidad 11 en adelante estarían todas. Perfecto. Con ese libro. Estaría faltando otras, que la tengo en otro libro, y no en ese. Pero ustedes consideren que toda la parte de Romano van a tener bibliografía con el doctor a cargo de Romano. Y esta parte, esta que estamos viendo ahora, la mía, unidad 1 y 2, yo voy a publicar en el campus todo lo que les estoy dando. Y los otros profesores van a publicar sus partes, es decir, todo lo que tiene que ver con las instituciones castellanas, indianas, con las estructuras indianas también. Todo eso lo van a publicar los profesores que tienen a cargo ese tema. ¿Y cuándo lo van a saber? Bueno, a partir de la otra semana, porque ya comienza el doctor Lucchesi, después va a estar la profesora Mariel Martín, y también va a estar Leo Palacios, y también va a estar Héctor Rivas. O sea, todos los que componemos esta cátedra, la cátedra A, van a ir publicando, si ya no lo hicieron, algunos tal vez ya lo hicieron, pero si no lo hicieron van a ir publicando el temario que ellos tienen que dar, ¿sí? Así que quédense en ese aspecto de alguna manera tranquilos, porque la bibliografía la van a tener, por supuesto, antes del parcial, lógicamente. Y entonces, pero bueno, eso en cuanto a la bibliografía. En cuanto a los parciales, les vuelvo a repetir, no se pongan nerviosos porque lo van a tener con tiempo, la fecha. Yo sé que comúnmente ustedes cursan otras materias, se les pueden superponer algunas veces, no creo que los parciales, pero se pueden superponer o estar muy seguido un parcial del otro. Bueno, eso ya es una evaluación personal de ustedes que tienen que hacer de acuerdo a los parciales como los van teniendo. No es lo mismo cursar 2 materias que cursar 3 o 4. No sé si se lo permiten, pero esto es muy complejo. Entonces, bueno, eso ya está en cada uno de ustedes, cuántas materias pueden cursar, pero o sea, esta virtualidad también tiene sus complejidades, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo hagamos lo más fácil posible. Tal vez quien dice que el segundo cuatrimestre sea presencial, tal vez. Los que son creyentes, recemos. Y los que no, se lo pedimos a Bill Gates o no sé a quién, para que esté todo el mundo vacunado, o la gran mayoría, y bueno, y podamos tener esa presencialidad que nos da otro tipo de feeling, este feedback que acá también se puede hacer, pero esta ida y vuelta que se puede hacer, pero es más impersonal, por lo menos para mi generación. Ustedes están súper acostumbrados, ustedes pertenecen a esta generación, y entonces probablemente la informática les resulte un cuento. A nosotros nos resulta un poco más complejo, pero bueno, esto impersonal, qué sé yo. A mí no me cierra, pero bueno, no importa, eso no es el tema. El tema es que nosotros aquí, con la virtualidad, estamos dando todos los temas, le vamos a dar toda la bibliografía y lo vamos a ayudar de la manera que ustedes quieran, siempre manejándonos virtualmente. Así que, Dios mediante, mañana vamos a ver a las 18:30 la unidad 2. Espero que se haya entendido esta unidad 1, yo creo que sí, fue bastante comprensible. Y si no, bueno, mañana también me pueden preguntar sobre algo que se dio hoy.
tengo un par de consultas, a ver, de María. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que tienen consulta? No hay problema, yo no tengo problema en seguir, ¿eh? ¿Quiénes son? Ahí me Hola, apareció... profe. Dale. ¿Alguien? ¿Vos sos? Cintia. Verónica. Ah, no, Verónica. perdón, está hablando. Acá. Ah, ahí está, Verónica, sí. Ahí Contame. va. Mi duda con respecto a los parciales, la profe que estuvo al inicio de la clase dijo que eran 2, puede ser, ¿se ven todos los temas y después se toman los 2 parciales o hay un parcial entre contenido y contenido? Ustedes tienen un parcial, un primer parcial que tiene que ver, en nuestro caso, seguramente, porque nosotros ya lo compaginamos de esa manera, hasta la unidad 15 inclusive. Okay. De la unidad 1 hasta la unidad 15 inclusive. Todo eso entraría en el primer parcial. Y en el segundo, de la 16 hasta el final del programa. Ah, perfecto. Genial. De la 16 hasta el final entra el segundo parcial. O sea, si todo va encaminado, entraría hasta el segundo gobierno de Rosas. ¿Sí? Bien. Hasta el segundo gobierno de Rosas entraría todo este primer parcial. Se dividen en 2 partes a propósito porque es muy extenso. Entonces, tomarlo en un solo parcial, no. Y además está ya así, la cursada tiene ese tipo de directivas, que se tome en 2 parciales con sus respectivos recuperatorios, cada parcial. Bien, buenísimo. Gracias. Después van a ver que las preguntas, probablemente es un multiple choice, probablemente sea un multiple choice, el año pasado fue así, no quiero adelantarme, no lo sé, pero es probable que haya un multiple choice, es probable que pueda haber algún trabajo práctico de algún profesor que lo pueda pedir. Bueno, eso se ve, pero los parciales está ya eso en la cursada, ¿verdad? Ya está establecido así, reglamentado así, que son 2 parciales con sus respectivos recuperatorios. Y ahí ustedes tendrán tanto las preguntas de Romano como de historia constitucional. ¿Sí? Divididas, por supuesto. Así que eso lo van a saber con tiempo. ¿Alguna otra preguntita? Chatear, 59. Profesor, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. El tema de asistencia... ¿El tema asistencia? Sí. Bueno, el tema asistencia, a ver, yo no soy el bedel, digamos, el encargado antiguamente de la asistencia era el bedel, sino que soy yo el tema. O sea, yo estaría encargado de la asistencia de todos ustedes. ¿Queda alguna constancia acá de que ustedes estuvieron? ¿Sí? Perfecto. Y bueno, y esa es... también es una... al margen de eso habría que ver si... Yo creo que no, que no se va a tomar asistencia a través de los profesores, sino que la asistencia quedará acá en la entrada de ustedes virtual, si entraron o no a lo virtual. Eso de cualquier manera también es otra de las cosas que habría que preguntar, y nosotros nos vamos a encargar de preguntar a los chicos del centro de estudiantes, ¿sí? Para que Muchas ustedes... gracias. Bueno, acá yo unas preguntas... Profesor, sí. Profesor, discúlpeme. Sí. Lo escucho. Sí, ¿el 23 de abril es la última clase de la materia o de usted? No. El 23 de abril terminaría lo que nosotros programamos para historia constitucional. Yo no sé, Romano, cómo va a estructurar la parte de Romano, tampoco sé, y así es. Perfecto, gracias. No, por nada. Estoy leyendo algunos de los chats, simplemente para saber si alguno está preguntando algo que tenga que ver con el examen. El 23 de abril termina la materia, me lo había preguntado usted. Hola, profe, le hago una consulta, va a decir quiénes son los presentes. Bueno, algo dijimos, vamos mañana a ver si podemos decir algo. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Hay
hay algunas chicas que no se pudieron conectar y quieren saber si esta clase queda grabada, ¿cómo se le puede enviar? Bueno, yo estimo, por lo menos el año pasado, que el centro de estudiantes la grababa. No sé dónde la subía, pero estoy seguro que el centro de estudiantes el año pasado grababa las clases. La realidad es que es otra pregunta que les traslado, porque yo no sé si el centro de estudiantes, o sea, había un coordinador del centro de estudiantes que se encargaba de grabar la clase y después se la subía para que ustedes la pudieran ver. Pero bueno, eso ahí es una... respuestas que por ahí ustedes... El centro, acá alguien me pone, en la fotocopiadora del centro de estudiantes, ¿eso está abierto? ¿Alguien me lo sabe si el centro de estudiantes de la facultad, pero el centro de fotocopiados de la facultad, está abierto? Porque acá dice, pero si en la fotocopiadora del centro de estudiantes me puso alguien, Silvia, me puso, García Loredo, me puso, pero sí en la fotocopiadora del centro de estudiantes, ¿sabés vos si está abierta la fotocopiadora del centro de estudiantes, Silvia? No. No sabés. Podés desactivar el... Podés abrir y decirme, a ver, escucho. No, que no sé si está abierto. Ah, bueno, bien, perfecto, está bien. Bueno, miren, si estuviese abierto, sería importante, porque mi libro sí está ahí en el centro de fotocopiado. O sea, sería importante, ustedes dicen, ¿qué libro? Bueno, el libro de toda la materia. No solo de historia, de toda. Pero ¿cuál es el problema? Que no es igual al de historia que tiene Silvia, no. Ese es más completo. Pero este es de toda la materia, abarca todos los puntos de la materia, y ahí sí está mi libro como para poderle sacar fotocopias, para aquellos que quieran. Por supuesto que, claro, vuelvo a repetirles, ustedes tienen una bibliografía, y ustedes tienen que seguir la bibliografía de cada uno de los docentes que les va a dar bibliografía de acuerdo, porque esto es cada maestrito con su librito, y entonces ellos tienen otra bibliografía. Pregunten a ellos también cuál seguir. Pero si me preguntan a mí, en la fotocopiadora estaría este libro mío, que salió durante la pandemia, en febrero, y que abarca la totalidad de la materia. Pero bueno, el problema es que no sabemos si está abierto. Y probablemente no lo esté. Ese es el tema. Pero no importa, ustedes se quedan tranquilos porque las unidades que yo doy, yo voy a subir al campus virtual la bibliografía o les voy a escribir un papel, un paper, para que ustedes tengan acceso a esos temas que yo doy. Quédense tranquilos, eso lo voy a hacer, no sé si mañana, pero probablemente el sábado lo haga. Además trabajo virtualmente, también en mi trabajo diario, entonces, de lunes a viernes, entonces el sábado voy a ver si les puedo subir estas 2 unidades, por lo menos, para que ya tengan la bibliografía, ¿verdad? Con estas 2 unidades quedaríamos bien. Bueno, y creo que estamos, ¿no? Creo que no sé si a alguien más le quedó colgada alguna pregunta. Profe. Hola, profe. Sí. Ay, no. Dale. ¿Quién puede hablar? Ay, no sé. Dodero. Sí. Disculpe por la falta de la cámara. Zoom no me la permite activar y ya para mañana la configuro. Pero tengo un par de dudas. Sí, cómo no. Por ejemplo, yo compré el libro del profesor Furundarena, el tomo 1 de, no me acuerdo el título, ¿cómo se llama? Historia Constitucional Argentina o algo así era. ¿Me va a servir de algo? Porque veo que cambiaron de profesores. Sí te va a servir, sí. O sea, recuerden que yo les dije que la materia se fusionó. La materia son 3 en una, son 3 materias en una. Historia del derecho, Historia Constitucional Argentina y Derecho Romano. Antes las 3 estaban separadas. Nosotros éramos profesores de Historia Constitucional Argentina.
Por eso el libro del doctor Furundarena, el que tiene Silvia, dice Historia Constitucional Argentina. Pero no es que no le sirve para un montón de temas, como ya les dije. No el tomo 1 solo, no. Ahí tenés un problema. Yo tengo un solo tomo, pero en el caso del doctor Furundarena él tenía 3 tomos. Entonces, lamentablemente, en el caso de Furundarena tenés que tener los 3 tomos. El 1 te sirve para una parte. ¿Se entiende? Porque él lo tenía en 3 tomos. Yo lo tengo en 1 solo. Todo. Pero sí que te va a servir, claro, para una parte. Entonces, su libro abarca toda la materia desde su visión, ¿no? El que abarca toda la materia, ustedes todavía no lo pueden ver porque ya les dije, no lo puedo dejar en ningún lado porque en ningún lugar yo lo dejaría en el centro de fotocopiado, que es el único que lo puede llegar a tener, que lo debe tener. El único que lo debe tener es el... Pero me dicen ustedes que está cerrado. ¿Puedo hablar? Sí, Silvia, sí. ¿No lo puede dejar en la fotocopiadora que está al lado de la facultad? En Homero, sí. En Homero, que yo es donde compré el que tengo, que me sirve para la unidad 11 en adelante, yo lo compré ahí, y era el último que tenían. Por ahí puede dejar el libro en esa fotocopiadora que está al lado de la facultad. Sí. Bueno, miren, yo voy a hacer una cosa. ¿El centro de estudiantes está abierto? Sí, atienden de 10 a 13 de lunes a viernes, me parece. Bueno, lo dejo en el centro de estudiantes. O sea, dejo un libro mío en el centro de estudiantes y ustedes van ahí y se lo piden para fotocopiarlo donde ustedes quieran. Bueno, perfecto. Yo dejo el libro, ¿sí? Entre nos, lo dejo en el centro de estudiantes. Bueno, ustedes lo consultan. Voy a ver si dejo más de uno, porque uno solo por ahí, voy a dejar 2. ¿Usted, de 8 a 13 me dijeron? ¿De 8 a 13? No, Bueno, de 10 a 13. Ah, de 10 a 13. Bueno, yo lo dejo de 10 a 13. Veo si lo puedo dejar mañana y el sábado no, por supuesto que no están, centro de estudiantes sábado no existe. Tiene que ser el lunes a viernes. Bueno, si puedo lo dejo mañana, y si no lo dejo el lunes. Les voy a dejar 2, y ustedes ahí van, lo miran y le sacan fotocopia a la parte que les interesa. No todo, sino a la parte que les interesa. Y yo les voy a decir al centro de estudiantes que los dejo con ese sentido. ¿Sí? Así que... Profe, le hago una consulta. Igualmente va a subir lo que tenemos que tener en el campus. Sí. No, las unidades 1 y 2 las dejo en el campus. El libro lo dejo en el centro de estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Profe, ¿Bien? Sí. me quedó una duda. Toda la unidad 1 fue hoy historiografía, esto del ius y derecho, y, Sí. lo de qué es el fin del derecho, y después lo de la Argentina, ¿no? Porque capaz dio algo más y yo no terminé de entender. Y toda la unidad 1, traté de dar punto por punto, y traté de dar todos los puntos que están en la unidad 1. Así que, sí, eso es lo que di. Sí. Toda la unidad 1. Y mañana, Dios mediante, daré la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2. Y ya después, Dios mediante, nos veríamos, creo que en la última clase, porque van los demás profesores, y yo recién aparecería, Dios mediante, el 22 de abril. Porque el 22 de abril, ahí voy a dar el tema del gobierno de Rosas. Los otros días dan los otros profesores, ¿verdad? Sí. La materia termina el día 23, ¿no? ¿O ahí termina la unidad 15 parcial? No, la materia no. Ahí termina el primer parcial. Ah, genial. Todo lo que tenga que ver con el primer parcial. Después que ustedes den el primer parcial, se dé el recuperatorio, comienza la segunda parte, que son los temas que vamos a dar en el segundo parcial, también con la misma metodología, entre los profesores Palacios, Lucchesi, Martín, Rivas y yo, nos vamos a repartir los temas de la segunda parte.
O sea que la materia está dividida en 2 partes con 2 parciales. No termina para nada el 23. Ustedes dirán, ojalá terminara el 23, pero no. Tienen que seguir cursando porque no podía terminar en abril cuando la cursada tiene que terminar en junio-julio. O sea que no puede terminar en abril. Bueno, y porque además tenemos que dar la segunda parte, que es lo más importante. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Entonces, de cualquier manera, mañana vuelvo a repreguntar. Salud. Martín Mahmoud, te tengo conocido, Martín Mahmoud. ¿De dónde te conozco? ¿Fuiste alumno mío? ¿O no? Martín. No, Carlos, cursamos juntos. Ah, cursamos juntos. No me Y digas. dejé la facultad y retomé ahora. Estás grande, como yo. Estoy grande. Estoy muy grande. Cursaste conmigo, pero mirá, muy bien, Martín. ¿Y qué pasó? ¿Dejaste y volviste? Tuve un problemita de salud y nada, pedí volver a cursar este año. Bueno, espero que te haya gustado la clase y espero que, bueno, nada, que te sirva, espero, por lo menos. Y, sí, como que no, todo sirve. Un placer cursar con usted. Bueno, gracias, Martín, a tu disposición. Bueno, gracias. Entonces, vamos cerrando. Se extendió Yo tengo una duda. Sí, Melanie de la Fuente, sí, a ver. Sí, yo soy de Balcarce y para ir a buscar el libro, o sea, viajo igual seguido a Mar del Plata, pero tendría que ir y mi consulta es más o menos en cuánto anda el libro y si te lo fotocopian ahí en la misma librería o cómo es. Bueno, fotocopiadoras alrededor de la facultad tienen un montón, me parece. Creo, si no me equivoco, tienen un montón. Si te lo fotocopian ahí mismo, para ustedes sería mejor que lo fotocopien, pero ahí me están diciendo que no saben si, ahora María Victoria te dejo, no saben si la fotocopiadora del centro de estudiantes está funcionando. Si está funcionando, lo mejor es que le saquen la fotocopia ahí porque están ahí. Si es que ustedes, si es que está abierta, perdón, si es que está abierta. Pero si no, alrededor de la facultad tienen varias fotocopiadoras, así que, bueno, le dicen al chico del centro estudiante, ¿me lo prestás? Tardo lo que tarda en fotocopiarse. Y miren, qué sé yo, no sé cuánto pueden tardar en fotocopiarle de un día para el otro, pero lo que hacen las fotocopiadoras comúnmente es, hacen uno, y después cuando van ustedes, sobre ese sacan fotocopias, ya no necesitan el libro. Pero eso dependerá de lo que ustedes quieran sacar fotocopias, porque no todos van a querer sacar fotocopias de todo el libro. Probablemente quieran sacar fotocopias de un capítulo, o de 10 capítulos, o de 5 capítulos. ¿Pero entonces, ese libro no va a servir para todo el año? ¿Cómo? ¿Ese libro no va a servir para toda tu materia? Eso se llama utilitarismo, ¿ves? Eso es el utilitarismo. ¿Nos va a servir para todo el día? Nos va a servir utilitarismo. Sí, está todo. ¿Y más o menos cuánto nos va a salir? Ah, qué sé yo, no sé, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver, no, porque si no eso es comercio. No, yo no estoy haciendo comercio. Yo lo único que estoy diciéndoles es que dejo un libro, no es una cuestión comercial. Yo no tengo nada que ver ni tengo... A ver si se entiende, no es una cosa cuestión de... Lo dejo para practicidad como bibliografía, pero ustedes pueden tener otra bibliografía, pueden fotocopiar otros libros, no necesariamente tienen que sacar de ese, solo tienen que mirar y a ver si les conviene o no, si hay temas, por ejemplo, lo de Romano lo tienen que ver con otro profesor de Romano, así que pueden sacar de lo que ellos le dan. No se apuren, y fíjense qué bibliografía le presentan los demás profesores. Eso, no se apuren. ¿Me entienden? O sea, ustedes vean qué el profesor de Romano, a ver toda la bibliografía, porque deja muchísima, a ver cuál es la que deja. Lo mismo los profesores de historia, que le van a dejar muchísima bibliografía, a ver qué le deja cada uno en su tema. Y por ahí no necesitan tener todo el libro, ¿se entiende? Eso es lo que yo digo. Yo dejo un libro simplemente en el centro de estudiantes para que sepan que yo escribí un libro, nada más. Después, ¿qué hacen ustedes? Si le sacan, si no le sacan, si lo compran, no lo compran, si lo venden. No, porque no lo dejo para la venta, lo dejo para la consulta.
Es como si lo dejaran en la biblioteca. El problema es que la biblioteca no está funcionando. Yo, de mis otros libros, yo tengo escritos 5 libros. De los 5 libros que tengo escritos, salvo este, los 4 están en la biblioteca. ¿Y de qué tratan? Tratan de economía, tratan de finanzas, tratan de derecho tributario, materias que yo doy, trata de historia y trata del derecho. O sea, son 5 libros que son temas que yo doy, pero están en la biblioteca. ¿Se entiende? En la biblioteca. Y ustedes van ahí y lo consultan. Para eso está, para consulta. No es un acto de comercio. No. Es para que ustedes simplemente lo consulten. ¿Se entiende? ¿Por qué? Profe, Sí. ¿le hago una pregunta? Sí. ¿El libro en PDF no lo podría pasar? Y eso le tengo que preguntar al editor, porque lo editó alguien, entonces eso le tendría que preguntar al editor. Hola. Sí. Hola, Lucía, sí. Sí, no sé si se escucha, no pude prender la cámara. La consulta era si lo que se dio hoy en la clase, la bibliografía está en el campus. Todavía no. El sábado, si Dios quiere, la publico. Bien, y la segunda pregunta, ¿la modalidad de los parciales es escrita o oral? No, en general es escrito, es en multiple choice. Les dan las preguntas y ustedes las responden en un tiempo. En general es así. Bueno, así ha sido antes. Yo considero que es igual. Bárbaro, muchas gracias. Por nada. Bueno, creo que tienen ganas de ir a comer. Ah, no. María Victoria, ¿querés preguntar algo? No, era justamente la misma duda que había tenido Lucía, porque en el grupo de WhatsApp de la cátedra están preguntando si va a ser virtual, si va a ser escrito, presencial, oral o cómo iba a ser exactamente el parcial. No. Tengo entendido, por lo menos así fue el año pasado, que va a ser multiple choice, escrito, por supuesto, pero escrito, o sea, ustedes tienen un tiempo para responder, virtualmente, por supuesto, y después ustedes responden ese multiple choice y se les da el resultado que ustedes, cuánto es el porcentaje de preguntas que tienen contestadas bien y las que tienen contestadas mal. Pero eso es todo vía virtual. O sea, pero escrito, porque si fuera oral tendríamos que nosotros estar acá con un profesor y yo tomándoles a ustedes. Eso también se puede hacer, También se puede hacer, pero no creo que esa sea la modalidad. La modalidad seguramente va a ser múltiple choice. María. Bueno, estamos entonces, mañana seguimos con la unidad 2. Sí. ¿Sí? Chao. Hasta mañana. Mañana, profe. Chao. Hasta luego. Finalizo, Sí, finaliza. Chao, hasta mañana. Mañana. Finalizar la reunión.